Libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos de 1 al 11 y vamos a hacer lo siguiente. Cuando estemos leyendo, hay dos gestos. El primer gesto es así, que significa Jesús. Cuando Él esté hablando, será la J. Y este aquí será cuando la serpiente esté hablando. Porque hay personas que confunden, no saben cuándo es Jesús o es la serpiente. Entonces vamos a leer ese texto y usted va a mostrar que usted está entendiendo cuándo es Jesús o es la serpiente. ¿Cómo es la serpiente? ¿Y Jesús? Escuchamos a Jesús, apaga, coloca la serpiente. Vamos a comenzar la lectura. Luego, el Espíritu Santo, Mateo capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios. Vamos a leer ese versículo con voz de diablo. Aquella voz que usted usa con su marido cuando está con rabia de él, o con su esposa, con sus hijos cuando estás molesto. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, para Jerusalén, e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Ordenará esta parte escrita aquí. Eso es Biblia. Esa es Biblia. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Jesús o la serpiente? ¿Qué significa eso? Es Biblia. Pero es Satanás, porque Satanás también usa la Biblia, ¿entendió? Tiene que tener cuidado, porque a veces el diablo, que conoce la Biblia también y sabe que tú entiendes de Biblia, va a usar la Biblia y va a hablar en función de la Biblia. Porque sabe que tienes la Biblia como autoridad. Entonces el diablo va a usar la Biblia. Había un joven, poco después que llegué a La Chapada, muchos años atrás, él usaba la Biblia para hablarle a las chicas que no había ni un problema, que Dios aprobaba él tener sexo con las chicas. Inclusive hay un pastor en el Brasil que enseña eso también. Si no están casados no hay problema. Y él usa la Biblia. ¿Entendió? Es Biblia. Pero ese versículo es cogido por el can, fuera de contexto. Entonces, aún continúa siendo. Pues está escrito que Él dará orden a sus ángeles para que te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, dice Jesús: no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras.
en el libro de Lucas, en el capítulo 4, donde él habla de esa misma tentación, Satanás acrecenta y dice, toda la autoridad me fue dada sobre el mundo y yo puedo pasártela si tú te postras y me sirves. Tudo. ¿Es verdad que el diablo tiene autoridad sobre el mundo? Más o menos. Él es llamado príncipe del mundo. En el libro de Génesis, capítulo 1, en el versículo 27, deja ver. Deje ver. Capítulo 1, verso... Versículo 28. Génesis 1, versículo 28. Dios le dio autoridad sobre la tierra al hombre, al ser humano. Le dijo, tú tienes autoridad sobre los peces, aves, sobre todo lo que anda, sobre los árboles, sobre todo tienes autoridad, dominios, son suyos. Mas ahí el hombre, ¿qué hizo? Se curvó y obedeció a Satanás. O sea, él le pasó su autoridad para Satanás. Y es de ahí entonces que Satanás concluye que a él le fue dada la autoridad, mas no por Dios. Es tipo alguien así cuando le sucede alguna cosa y el jefe dice, ¿quién autorizó eso? ¿Quién autorizó? Ahí alguien dice, fue fulano, sí, que aquel fulano no tenía respaldo ni posición para estar autorizando aquello. ¿Entendió? Y Satanás entonces usurpó, tomó para sí esa autoridad que le correspondía a la humanidad. Y él, por engaño, consiguió esa autoridad y dijo en el capítulo 4 de Lucas que él tiene autoridad sobre las naciones y yo te voy a dar esa autoridad. Eso te daré. Versículo 9. Si te postras y me adoras. La verdad es si te postras y me sirves, que ya vamos a ver. Esto es basado en el versículo de Deuteronomio. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque está escrito, adore al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. O préstele culto solamente a Él, es lo mismo que sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirlo. Vamos a ver cuántas cosas Dios nos enseña. Dios tuvo el cuidado de colocar ese pasaje porque todos nosotros vamos a pasar por esa misma situación. Esa situación de la tentación de Jesús va a suceder con cada uno de nosotros en varios momentos de nuestras vidas. Y Dios entonces quiere que sepamos lidiar con esas tentaciones. Y vamos a comenzar por el primer versículo. No es extraño. Dice aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Cómo es eso? Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿No está extraño eso? ¿Ustedes creen que Dios te lleva para que seas tentado por el diablo? La verdad es que nosotros encontramos ese fenómeno en muchos lugares de la Biblia.
Muchos lugares de la Biblia dice, Dios testó el corazón, probó el corazón, Dios lo llevó a tal lugar para ver realmente lo que había en ese corazón. ¿Se recuerdan del rey Ezequías? Después que le acrecentó 15 años a su vida y lo curó de esa enfermedad, Ezequías se llenó de orgullo. Y la Biblia dice que Dios lo dejó cuando vinieron los babilonios para ver lo que había en su corazón. Dios ya sabía que había orgullo en el corazón de Ezequías, ciertamente. Pero Dios quería que Ezequías lo supiese. Dios hace eso para que nosotros seamos testados. Dios testó el corazón de Abraham. Dios ya sabía la respuesta de Abraham, a punto que ya Dios había colocado una oveja para sustituir su hijo. Dios ya había preparado todo el teatro. Pero Dios quería que Abraham supiese quién era realmente el Señor de él. Y es por eso que Dios permite que esas cosas sucedan en nuestras vidas, no para que Él sepa, más para que yo sepa quién es realmente mi Señor, cuáles son mis prioridades. Déjame darte un ejemplo. Ayer el pastor Leandro me buscó, o fue viernes en la noche. Sábado que viene va a ser la final de la Copa Libertadores. ¿Y quién va a jugar? Flamengo. ¿Y quién más? Y River Plate. El pastor Leandro se puso a pensar así, en el horario del juego es el horario principal de nuestro ensayo. ¿Cómo es que va a quedar esos hombres que son fans, que son hinchas del Flamengo y que deberían estar ensayando para el sueño de Navidad? El pastor Leandro estuvo en duda de la prioridad de los hombres que van a estar ensayando las diversas artes. Si yo fuese, iría a hacer el test. Más como no soy yo, ahora vamos a ver. Y es más, quien no venga, hay más de 200 queriendo sustituir. Más el pastor Leandro, y yo entiendo, yo no estoy usando eso aquí. Yo pienso que tú no estás escogiendo entre Dios, aquí entre nosotros. Yo creo que las personas ensayan mucho, de masas. Más los ensayos son menos eficientes de lo que deberían ser. Yo voy a dar una aula al inicio del año sobre ensayos deficientes. Me hacen recordar, les voy a dar aquí una dica, que se dice, para que ustedes disminuyan bastante sus tiempos de ensayos, que se llama ensayo insuficiente, deficiente. Mas eso no significa que ustedes tienen que escoger entre Jesús y Flamengo. No llego a ese punto. Más que es una decisión que tienen que tomar entre priorizar el sueño de Navidad, que es realmente importante. Ustedes van a tener que escoger entre los ensayos o el juego del Flamengo. Entonces el pastor Leandro pensó en una solución. Él dice que va a disminuir el pecado. Él va a dar solamente un poquito de pecado. Él va a transmitir aquí atrás, en el telón, el segundo tiempo. Entonces va a ser menos pecado, ¿entendió? Vamos a dividir. Vamos a estar con un pie en el sueño y otro pie en el Flamengo. Y así Dios está constantemente testando nuestro corazón
para yo saber cuáles son mis prioridades. Porque fue ese problema al inicio, cuando Adán fue testado entre Dios y una mujer. ¿Quién ganó? La mujer. La mujer era prioridad de Adán y no Dios. Y nuestra vida, nosotros vamos a tener eso. Ahora, si esa final fuese el domingo, en el horario de nuestro culto, ahí sí tú estarías escogiendo entre Dios y fútbol. Ahí la cosa sería más seria. Por eso que a mí me gusta esta iglesia, porque tiene 3 cultos. Ahí si falta en la mañana, vengo en la noche. Entonces la Biblia dice que Jesús fue guiado por el Espíritu, fue llevado al desierto. Yo creo que un día vamos a descubrir que ese desierto es el mismo lugar donde había sido el paraíso. Es mi opinión, es una teoría. 40 días en el desierto que un día había sido el jardín. Yo creo que Adán y Eva pasaron 40 días en el jardín antes del pecado. Teoría davidiana. No hay nada de eso en la Biblia. Cuando lleguemos al cielo voy a ver si mi teoría estaba cierta. Ahora vean, en ese primero aquí, después de 40 días de ayuno, 40 días y noches, él tuvo hambre. Satanás siempre va a tentarte en el área de tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Tu debilidad es sexo? Pues puede contar que es ahí que Dios va a querer saber si Él es el Señor o sexo, o sea, homosexualismo, o pornografía o voyerismo. ¿Entendió? ¿Cuál es su prioridad? Dios quiere que tú sepas. Su problema es dinero. Tú tienes un problema con dinero, Dios te va a testar. Dios va a testar tu corazón. Si tu problema es apetito, Dios va a testar tu corazón. Dios precisa ser prioridad en todo y Él va a testar tu corazón porque solo cuando nosotros sabemos que tenemos cómo competir con nuestras pasiones, que el dinero, el sexo, que es que luchan contra nuestra unión con Dios, ahí que tenemos que fortalecernos y priorizar a Dios. Por eso lo que Dios está permitiendo aquí con Jesús y lo que es descrito aquí es para yo saber cómo voy a atacar mis debilidades. ¿Cuáles son mis debilidades? En la hora que falta dinero, consigues confiar en Dios. En la hora de la enfermedad, consigues confiar en Dios. Cuando falta un hombre, consigues confiar en Dios. Cuando falta mujer, consigues confiar en Dios. ¿Cuál es el área de tu debilidad? Es eso que Dios quiere que tú entiendas, que busques saber, porque Satanás va a atacarte en el área de tu debilidad. Ese es el área. Y tentación solo es verdadera cuando es en el área de tu debilidad. Yo ya dije muchas veces, el tipo llegar y colocar un monte de marihuana aquí y ofrecerme, él no me va a tentar. Ni el alcohol. Primero porque no me gusta, ni del olor. Yo viví un año en un lugar donde tú entrabas en la noche y era tanto humo de marihuana saliendo debajo de la puerta de una casa de estudiantes. Caramba, aquello era que yo tenía que entrar con la nariz tapada. Nunca fue una tentación para mí. Odio aquello y estar trastornado de la cabeza. Más otras cosas que sí irían a ser una tentación. ¿Entendieron? Una gran oportunidad financiera. ¿Entendió? Ahí ya sería otra cuestión.
Entonces Satanás él va a tentarnos en aquella área de riesgo. Y Dios quiere que nosotros conozcamos y nosotros tenemos que saber cuáles son estas áreas de riesgo. Levanten la mano quienes ya saben más o menos cuáles son sus áreas de riesgo. Si usted no lo sabe, Dios va a permitirte que seas tentado en esas áreas porque quiere que te certifiques que tú estás bien, que Él es tu prioridad en la hora. De que tengas que escoger entre el Flamengo y los ensayos. Por ejemplo, yo tengo unos alumnos que me llamaron ayer en la mañana, el último día de aula, y me dijeron, pastor, hoy día no vamos a poder ir porque hoy día tenemos ensayo toda la mañana. Yo ya les había hablado sobre eso aquí, sobre tú perder prueba, cursos que tu papá está pagando. Obviamente, para esos que me llamaron, la prioridad entre estudiar y hacer el sueño, no hay comparación. Es un sueño. Más ahora, entre el sueño y la Libertadores, ahí ya es diferente. Ustedes entendieron. Jesús entonces aquí, Él responde siendo así. ¿Qué es lo importante aquí? Muchas veces cuando hablamos de las tentaciones de Jesús, damos las tres citaciones de transformar la piedra en pan, de tirarse de encima del templo, el riesgo, la tentación del riesgo, adrenalina alta y de la soberbia, el poder. Pero la verdad, hay una cuarta tentación aquí. Y yo creo que esa es tan importante cuanto las otras tres, y esa tentación sucede dos veces. La verdad son 5 tentaciones aquí. Y dos son la misma tentación 2 veces, porque Satanás sabía que si podía coger a Jesús en una tentación sería esa. Y Dios Padre tenía que saber también y Jesús certificarse de esa tentación. Si fueres hijos de Dios, ¿tú ya tuviste esa tentación? ¿Será que es eso? ¿Será que soy mismo? Si yo muero, ¿voy para el cielo? No sé. Más tú mentiste. ¿Cómo así? Si eres hijo de Dios, ¿cómo vas a mentir? Esta noche pediré tu alma. Satanás cita versículos. ¿Tú ya tuviste esa tentación? ¿Cuántos ya tuvieron esa tentación de dudar si realmente eres de Dios? Dios sabía que todos nosotros íbamos a pasar por esa tentación. Yo creo que casi todo creyente va a pasar por esa tentación en algún momento de su vida. Y eso sucedió poco después del bautizo de Jesús. Interesante, Jesús había terminado de bautizarse y vino esa tentación. Si eres hijo de Dios, allí en el bautizo, el Espíritu Santo bajó en forma visible de paloma y habló, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero Dios, vean, cuando Jesús reacciona a esa tentación, preste bien atención cómo Él reacciona. Vean lo que Él dice. Él dice, si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se transformen en pan. Jesús le dice, no está escrito que que el hombre no vivirá de pan más. Dios quiere que nosotros entendamos que lo que determina las cosas no es mi sentimiento, mi necesidad, mi pasión. Es la palabra de Dios que determina. Millares de pentecostales buscan el don de lenguas. ¿Por qué? Teniendo el don de lenguas y hablando lenguas extrañas, ellos se certifican una vez más, yo soy hijo de Dios. Si yo no tengo, si yo no hablo, no sabría, mas como yo hablo las lenguas, entonces eso
me calma el corazón y me certifica que yo soy hijo de Dios. Ya conté la historia que cuando yo era niño, yo comencé a pasar por esa duda por casi un año. El diablo andó en casa. Yo descubrí años después, pues mi otro hermano pensó hasta en suicidarse. Mi hermano que vive actualmente en Francia. Y en ese periodo él tuvo la misma tentación. Él dice pensando cómo, cuando Jesús vuelva, si él iba a ir al cielo, porque estaba en la duda si era hijo de Dios. En aquel periodo de mi vida yo ya no quería ser pastor. No quería ser pastor ni misionario, ¿entendió? Porque esos son todos pobres. Ya entendieron cuál es mi área de debilidad. Desde ahí tú ya comienzas a ver en el niño. Yo pensé un día, si fuese preciso, para que Dios me llame para ser pastor, no sería tan mal así, porque por lo menos yo iba a saber que yo era hijo de Dios, porque Dios no iba a llamar un bandido, un hijo del can para ser pastor. Mira la cabeza de un niño de 8 años. Pero había un problema. Jesús había terminado de tener el Espíritu Santo aparecer en forma visible, una voz del cielo que decía, y asimismo la Biblia dice que Jesús fue tentado. Pasó por la cabeza de Jesús, ¿será que tú eres hijo de Dios mismo? Porque la Biblia dice que él fue tentado. Tentado significa que pasó por la cabeza de él. Si yo te dijera, ay, yo sentí ese olor de esa marihuana, yo me quedé tentado, estaría mintiendo, porque la maconha me da rabia. No, para mí no es ni una tentación. Yo no quiero ni sentir ni coger ese olor cerca de mí. Ya me fue ofrecida varias veces durante la facultad. Yo fui a una fiesta una vez que ni sabía más. Todo lo que había ahí era de maconha. Era helado de sorbete, torta de maconha, jugo de marihuana. Todo era de marihuana. Yo salí de hambre porque hasta en la carne había marihuana. Ahí alguien me dijo, David, aquí todo tiene un poquito de marihuana. Entonces, ay, gracias, dije yo. Me fui a lanchar al McDonald's. No, marihuana no es conmigo. Jesús, la Biblia dice que Él fue tentado, así como nosotros lo somos. Significa que Él pensó en eso. ¿Será que tú eres? Entonces la solución de Satanás fue, haz un milagro, transforma esa piedra en pan, y ahí eso es prueba que tú eres hijo de Dios. Habla en una lengua extraña y así tú pruebas que eres hijo de Dios. ¿Está entendiendo? O sea, allá en las montañas de América del Norte hay unos pentecostales que una vez por año cogen muchas cobras cascabeles, las colocan en unas cajas, y los hombres en ese día, las mujeres, sobre todo los hombres, colocan la mano dentro de esa caja donde hay un monte de cascabeles para probar que ellos son hijos de Dios. Todo año muere alguien. Son formas cerradas. Y Jesús entonces, cuando Él confronta esa tentación, mire cómo Él confronta. Si Él dice, pues la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que procede de la boca de Dios. Lo que te hace ser salvo y tener certeza que eres salvo y que eres hijo de Dios no es una experiencia de lenguas, no es colocar tu brazo entre las cascabeles, no eres ser llamado como pastor, no es tener una experiencia, no es tener una visión. Lo que te da la certeza es la promesa de Dios que no miente. Y Él dice así, cree en el Señor Jesucristo, Señor, jefe. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Punto final. ¿Creíste? Estás salvo. Más. No, cosa alguna. Creíste en el Señor, entregaste su vida para ser el Señor de tu vida. Ya estás salvo. Y a todos cuantos recibieron a Jesús, les dio el poder de transformarse en hijos de Dios. A aquellos que creen en su nombre. Es la palabra de Dios que nos da la certeza. Es la palabra de Dios que nos garantiza. No es una experiencia. Esa es la primera gran lección de la primera tentación de Jesús. La prueba de que tú eres hijos de Dios, porque Dios habló. Y como nosotros decíamos en mi adolescencia, habló, está hablado. Dios habló, está hablado. Entonces el diablo lo llevó. El diablo lo llevó. ¿Dónde está mi agua? Lo llevó para el punto más alto del templo. Ahora vamos a una tentación de los jóvenes. Adrenalina. Ayer yo vi durante una media hora en esas calles recientemente asfaltadas que están bien lisas, sin huecos. Alguien tenía una moto y estaba en una velocidad absurda. Tú sabías por el momento que él iba de un lado para otro y estaba rodando en esas calles. Arriesgando su vida. Con adrenalina. Hay gente que tiene ese problema. Hay gente que le gusta la adrenalina. Yo tenía un amigo, hoy es mi amigo, yo no era su amigo en esa época. Mas gracias a Dios que lo salvó de su pecado. Él no tenía necesidad, él tenía dinero. Mas él robaba, él entraba a las casas, asaltaba casas y él no llevaba armas. Él robaba solamente por la adrenalina de poder entrar a una casa, salir sin que nadie perciba y arriesgarse con personas dentro de la casa solo para sentir esa adrenalina. Él podría ser muerto, más esa adrenalina que le generaba. Frecuentaba una iglesia, él era joven y él robaba el carro de las personas en cuanto estaban en el culto, solamente por la adrenalina, para que las personas estén buscando quién era el ladrón. Satanás lleva a Jesús allá al punto más alto del templo y le dice, salta. Nadie va a ver que tú cogiste a esa mujer. Gente, primero el diablo es el padre de la mentira. Cuando Satanás te dice que nadie va a saber, puede tener certeza que una cosa, Dios ya sabe. Dios ya sabe, entonces de él tú no escapas. Segundo, cuando Satanás dice así, nadie va a ver, nadie va a saber que tú robaste ese dinero. No hay cómo saber, descubrir que tú estás con ese apartamento en Guarujá, ese triplex. Está todo controlado. Puede contar que Satanás también ya tiene a alguien con celular filmando. Dios ya preparó porque Él vino para matar, destruir. Él no vino para enriquecer a nadie. Cuando alguien te dice, nadie va a saber de esas tus escapadas. Nadie va a saber, puede contar que ya alguien está filmando con el celular para desgraciar tu vida. ¿Entendiste? El diablo miente y mucho. Miente. Y él dice, salta de arriba, que no nada te va a suceder. Mira la tentación. Usted ya pasó por esa tentación. Tentación del riesgo. Arriesga, sí, que va a dar todo, va a salir todo bien. El diablo está hablando ahí. Unos años atrás, cuando yo era niño, el niño no piensa en cuanto no senta la tampa. No se piensa en el prejuicio de las otras personas. Usted está solamente pensando en la emoción. Nosotros teníamos un morro en casa que debía ser más o menos de
La mitad del espacio de esa altura aquí hasta el piso. Era unos 5 metros. Unos 5 metros de altura. Hay un día unos colegas que fueron en casa y yo tenía una espada de madera toda bonita que mi papá me había dado. Él había hecho con para una pieza de teatro, una espada de pirata inclusive. Ahí todo el mundo quería mi espada. Ahí toda la tarde estuvimos luchando de espada, matándonos unos a los otros. Ahí llegó una hora que yo dije, voy a hacerles una broma. Yo tenía una espada hecha del palo de la escoba. Ahí yo la coloqué debajo de mi pierna. Ahí le dije a todos los chicos les dije, yo les voy a dar esa espada a uno al que salte aquí de encima. Entonces uno de mis amigos lo hizo. Saltó de arriba para abajo y se reventó todo. Tuvo que ir al pronto socorro, tuvieron que enyesarlo. Y cuando él se cayó en el hueco, él quería su espada. Y yo le dije, está aquí tu espada. Segunda tentación de Jesús. Él fue primero y le repiten, si tú eres hijo de Dios, haz esa locura que Dios va a resolver tu problema. Dios nunca le dice que va a resolver. Además, Jesús le responde así, no pongas a prueba al Señor, a tu Dios. Si tú no tienes dinero para comprar aquello ahí, no creas que Dios va a tener que resolver tu problema. Va a cortarte la energía, eso sí. No estés pensando que vas a obligar a Dios a servirte. Dios prometió pan y ropa. Él no te prometió aire acondicionado. Entonces, tú tienes que caer en la real porque va a ser cobrado en real y tienes que gastar lo que tú tienes, apenas lo que tú tienes. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Después de eso, el diablo lo llevó para un monte bien alto, como hablamos hace un poco, mas esta vez él no repite si eres hijo de Dios. Él simplemente le dice así. Todo esto aquí te daré si te postras y me adoras. Esa autoridad me fue dada a mí, mas no fue por Dios, fue por el hombre que desobedeció a Dios. Y cuando el hombre da autoridad para alguien, mas por desobediencia a Dios, no tiene ninguna autoridad. El dueño de la empresa dice así, no puedes coger ese dinero de esa caja, aquí está reservado para eventualidades. Ahí el gerente llega para el subordinado y le dice, ¿puedes coger el dinero ahí de la caja? Yo te estoy autorizando. Ahí el tipo coge y se revienta. ¿Quién autorizó? El gerente. Sí, mas el gerente tiene una autoridad que nada vale si el dueño no autorizó al gerente. ¿Están ensayando para el sueño? Dio para entender. Entonces, la verdad, el Satanás no tenía ninguna autoridad. Para él se creía tener autoridad. ¿Por qué? Porque el hombre, el gerente, le había autorizado, mas el hombre no estaba. Mas el hombre que lo había autorizado había desobedecido al dueño. Y entonces él le dice así. Le mostró y te daré todo esto y esas citaciones que él hace, que son en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Aquello que dice, no pongas tu Señor a prueba. En Éxodo 15, 25, sobre no tentar al Señor tu Dios.
Mas aquí Satanás dice, si yo te voy a dar todo eso, ahí él tentó a Jesús. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos acender só esses daqui e apagar as luzes de cima. Apague todas essas luzes. Vamos a apagar todas las luces de encima y encender solamente de esta área porque está oscilando mucho. Vamos a apagar esas luces. Dá para ver. Si no dá para ver, dá para escuchar. Ahora es su test de audición. Su prueba de audición. Y mi prueba de visión. Entonces cuando él dice así, yo te daré todo eso si te postras y me adoras o me deres culto. Jesús responde, vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Prestar culto es lo mismo que sirva solamente a Dios. Por eso que la Biblia nos llama siervo de Dios, siervos del Altísimo. O sea, Satanás, él va encima de aquello que para muchas personas es importante, poder, fama y dinero. Ese es el que compite así, principalmente para los hombres, es quien compite con Dios. Por un buen empleo, un buen salario, yo cambio mi familia, ellos se van al infierno, pero yo voy a viajar, me voy a otro lugar porque voy a ganar mucho dinero. Tú tienes que parar para pensar, si tú no estás cambiando Dios y el bien de su familia por dinero, Dios va a tentar. Dios va a testar tu corazón, va a probar tu corazón, ni toda oferta viene de Dios. La Biblia dice que las bendiciones de Dios vienen sin ningún contratiempo. Ahora yo estaba buscando un empleo, gracias a Dios encontré un empleo, solo no voy a poder venir a ningún culto porque el día principal de mi trabajo es el domingo. Yo ya te digo, ese trabajo no es del Señor, es una oferta de la tercera tentación de Jesús. Es una oferta del enemigo. Y ahora va a restar saber si el dinero es más importante o si Dios es más importante en su vida y Dios quiere que tú sepas. Dios va a probar tu corazón. Después de eso, el diablo lo dejó y los ángeles vinieron a servirle. ¿Qué es lo que aprendemos? Cuando Jesús venció las tentaciones, Él no le facilitó al diablo, no entregóse al diablo. Él fue fuerte, lo resistió como Santiago en el capítulo 4, versículo 7 dice, resista al diablo, allégate a Dios y resista al diablo. Él resistió al diablo y cuando tú resistes al diablo suceden tres cosas buenas y fantásticas. Primero, los ángeles vinieron a servirlo. ¿Tú quieres ángeles a tu alrededor? ¿Cuántos quieren ángeles a su alrededor? Los ángeles vienen a servirte. Haga una experiencia la próxima vez que eso suceda, que usted resiste al diablo. Aproveche ese momento para orar, para rezar. Es el mejor momento que existe. Resista al diablo. Cuando usted lo hace, los ángeles, la Biblia dice, los ángeles vienen a servirte. Vienen a cuidar de ti, vienen a ver qué es lo que te está faltando. Tú ganaste, ahora tú ganas una medalla, tú resististe al diablo, tú ganaste, lo dejaste en la lona. Segundo, cuando resistes al diablo, él se va. Santiago capítulo 4 lo dice, sométase a Dios, resiste al diablo y él huyará de ti. El diablo tiene como su esencia, su carácter, si tú un día lo conocieses en persona, espero que no suceda. Una vez un tipo queriendo burlarse de un amigo se vistió encapuzado de negro con dos cachitos aquí. Su amigo vivía en un cuarto oscuro. Ahí cuando su amigo viene subiendo en la noche para su casa, ahí el tipo salta al frente de él
y grita, yo soy el diablo. Solo que no funcionó, su amigo le dice, placer en conocerte, ya conozco a su hermana hace mucho tiempo. Las personas todavía están pensando ahí. Cuando resistes al diablo, es un tipo lleno de orgullo, es un tipo orgulloso. Fue eso que lo llevó a caer. Es muy orgulloso y cuando él no consigue doblarte, se va. Se va a esperar otra hora, no se va a quedar cerca del lugar donde él no manda. Y por eso que cuando tú resistes al diablo, él se irrita con esa tu actitud, él se va y tú vas a tener aliento, vas a tener descanso por un tiempo. Tercera cosa, en el libro de San Lucas, capítulo 4, donde se habla de ese mismo episodio, mira lo que dice aquí, Lucas capítulo 4. Y versículo 13. Cuando terminadas esas cosas, el diablo, habiéndose agotado, lo dejó esperando otra oportunidad. Y Jesús volvió con el poder del Espíritu. Si tú quieres tener el poder del Espíritu, resiste al diablo. Si tú quieres tener poder del Espíritu, poder de oración, poder en su ministerio, resista al diablo. Y toda su fama fue difundida por esa región. Tercero, su influencia va a aumentar. Por eso que Dios quiere que tú resistas al diablo. Y para eso tienes que ser tentado. Si tú nunca eres tentado, nunca vas a resistir. Y si tú no resistes, puedes tener 3 victorias. Los ángeles, si tú resistes, puedes tener 3 victorias. Los ángeles, el poder del Espíritu y tu influencia, que puede multiplicarse. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Finalizando. ¿Cómo es que Satanás resistió? ¿Cómo es que Jesús resistió al diablo? En cada uno de los episodios, noten que Jesús, versículos. Efesios capítulo 6, versículo 17, Él dice, coja la espada del Espíritu, la arma que con la cual usted se va a defender y va a atacar, que es la palabra citada, la palabra hablada, rima, de donde viene rimar, poesía diversas. La rima, que es la palabra proferida, en cada uno de esos casos Jesús nos enseña a resistir al diablo citando versículos en la cara del can. Es hablar versículos, hablando. Satanás no gusta de las palabras de Dios porque sabe que esa palabra es viva y eficaz. Esa palabra garante futuro, salvación. Esa palabra es la que nos garantiza la vida. Es la palabra, no los sentimientos, no nuestras emociones y experiencias, mas es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, está hablado, y cuando hablamos eso para el diablo, está hablado mismo y no hay cómo resistir. Y por eso que nosotros precisamos decirle eso al diablo y si preciso de voz alta, y el diablo huyerá de ti. Use esa palabra. Por eso que nosotros estudiamos la palabra, y felicitaciones para aquellos que estudiaron este año todo, terminaron el año lectivo de buena forma, usted que viene al culto. En esta época del sueño de Navidad, continúa haciendo sus meditaciones mismo, no habiendo aulas, porque es una época donde las tentaciones van a aumentar. Satanás cree que es la mejor época. ¿Qué es lo que nosotros le diremos a Satanás? Ven, que no te... No hay espacio para ti en mi vida. Usted va a llevar unas zapadas. Vamos a usar esa palabra durante ese periodo todo. Hasta el día 9 de febrero. Vamos a golpear ese enemigo del Señor. Oremos. Padre querido, bendice a tus hijos. Que delante de cada tentación, sean pequeñas, medias o grandes,
jóvenes o viejos o intermediarios, Señor, que cada uno de nosotros que ya te tiene como Señor de tu vida, de sus vidas, que podamos, Señor, usar de esa sabiduría que nos diste, de esa instrucción que nos diste, Señor, para resistirnos al diablo y vencer las tentaciones, como un día tú lo hiciste, Señor, y te tornaste nuestro campeón, Señor. Padre, nosotros te agradecemos por esa palabra que nos enseña a vencer las tentaciones, resistir al diablo, tener éxito en nuestras vidas. Padre, que tu pueblo pueda también actuar de esa manera y resistir al diablo. Es lo que te pedimos en nombre de Jesús hoy y siempre. Amén. Que Dios los bendiga.